Ok, Marcos, desde la óptica económica, ¿qué representa lo que denomina el régimen como el truncamiento de los cheques en nuestro país? El denominado truncamiento de cheques emitido o dictado o anunciado recientemente por el Banco Central de Nicaragua es conocido como truncamiento bancario en la economía financiera y no es otra cosa que la eliminación o reducción de material físico o de documentos que respaldan giros de pago de un banco a cargo de otro en el, con el objetivo de agilizar el sistema de pagos en el sistema financiero de un país dado. Bajo este razonamiento, el objetivo, como dije, es agilizar las transacciones financieras, crear una especie de escudo de seguridad de acuerdo a los paquetes informáticos que se estén utilizando y dotar de mayor competitividad al sector financiero del país. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que un usuario cuando vaya a depositar un cheque a un banco X, ¿verdad? Y ese cheque tiene que hacerse efectivo o tiene que ser pagado por el banco Z, de acuerdo al emisor. Entonces, en lugar de esperar varios días para la aplicación de los fondos, porque el procedimiento actual es que el cheque en original y el estado de cuenta tienen que llegar a manos del emisor y el cheque original tiene que llegar al banco que garantiza la transacción para la liquidación y el registro contable. Entonces, ahora, al día siguiente se haría efectivo, ¿verdad?, la aplicación de fondos, lo que se le llama T+1, ¿verdad?, ahorrándose tiempo, ya que el registro electrónico o la imagen electrónica del cheque va a surtir efectos legales como que si fuera el cheque en físico. Entonces, ese es el kit de la medida y se iría aplicando de manera gradual. La medida entraría en vigencia a partir del 14 de agosto con cantidades iguales o menores a 75,000 córdobas, $2,000 de los Estados Unidos de América y 2,000 euros. Por tanto, no habrían mayores inconvenientes o no esperaría mayores inconvenientes más que la internalización exitosa, es decir, habría que ver cuán exitosa es la internalización de la medida, porque obviamente va a entrar en vigencia algo nuevo y va a quedar en desuso algo que ya tiene habituados a los usuarios y a los agentes económicos. Entonces, desde el punto de vista técnico, pues más bien lo que es el truncamiento bancario viene a dotar de competitividad, de seguridad y agilidad a un sistema financiero. ¿Qué es lo que pasa en Nicaragua? Bueno, ahora, ¿qué implicaciones políticas tiene esto? Pienso que en un contexto de dictadura, con muchísimas restricciones políticas y económicas, ¿verdad?, en un momento en el que le han llovido muchísimas sanciones individuales a personas del gobierno y allegados a la familia gobernante por parte de los países del hemisferio occidental, esto viene a ser una medida para tratar de agilizar las transacciones financieras y con eso crear ciertos estímulos para que la economía siga reactivándose al ritmo que hasta el momento muestra, ¿verdad? Y recordemos que en este año el pronóstico económico es de desaceleración, por lo tanto la economía crecería de 2 a 3% según organismos serios en este sentido. Lo que sí preocupa, por supuesto, es que estamos en un Estado de Derecho resquebrajado, completamente anulado. Más bien es un estado de excepción permanente, es un estado familia, es un estado de hecho, ¿verdad? Y en ese sentido, las entidades de supervisión y regulación no inspiran confianza, como son la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, el mismo Banco Central de Nicaragua, que ya genera muchísimo escepticismo con sus cifras oficiales, y la UAF, Unidad de Análisis Financiero, que tiene personal que viene de la inteligencia y contrainteligencia militar y que está rigiendo esa institución. Entonces, es ahí donde uno se pone a pensar que a las personas que, digamos, son críticas, opositoras o no están de acuerdo con la dictadura, pues en cualquiera de estas transacciones, ¿verdad?, están a expensas de que sufran algún tipo de represalia. A ese punto queríamos llegar porque hemos publicado la nota web y ya hay comentarios, reacciones de personas que ven de forma preocupante, ¿no?, esta situación. Por lo mismo, no hay una confianza como tal. Entonces,
Hay gente que nos decía, acá podríamos tener algún tipo de espía, algún tipo de, ¿cómo mencionártelo? Es tener un poco más controlada la población nicaragüense que hace uso de este sistema. Em, y es normal, me parece que es normal y es fundado bajo las circunstancias actuales que que la gente tenga escepticismo y que la gente tenga desconfianza hacia sus autoridades, porque eso es lo que pasa. No es lo mismo una medida em, que técnicamente está sustentada en la teoría y en la experiencia, pero en condiciones de democracia, que implementar una medida sustentada técnicamente y en la literatura, pero en condiciones de dictadura. ¿Por qué? Porque va habiendo desconfianza y va operando algo en sentido contrario a la cohesión social. Entonces las personas tienen desconfianza entre sí, tienen desconfianza en los bancos, máxime cuando hay estrechez económica, la gente cuida muchísimo más su dinero que lo cuidaría en condiciones de abundancia, y la gente va generando muchísimo escepticismo, muchísima desconfianza, muchísimo temor a las autoridades económicas que, por supuesto, no trabajan, su quehacer institucional no está de acuerdo a su misión, visión y objetivos contemplados en la Constitución y las leyes, sino que simple y sencillamente pueden ser o son fácilmente instrumentalizadas para fines políticos partidarios de acuerdo a la perpetuación del propio sistema político antidemocrático, autocrático y con características muy totalitarias. Ahora bien, explicado todo esto y dado el contexto, ¿cuál sería desde tu óptica como economista esas recomendaciones que brindarías a los usuarios? Bueno, que en principio, técnicamente, la medida no es que el Banco Central se la esté sacando, ¿no?, de un sombrero y de manera antojadiza. No, esto existe en la economía financiera, se llama truncamiento bancario, y la palabra no es tan amigable, creo que no es una palabra que suene tan técnica, pero así se le llama, truncamiento. Eso se puede buscar fácilmente en internet. ¿Y por qué se le llama truncamiento? Porque se trunca, por así decir, la operación física. Es decir, en lugar de que haya un movimiento del material físico, del documento, que puede ser cheque o pagaré, pero en este caso en Nicaragua estamos hablando particularmente de cheques, simple y sencillamente ya no va a haber necesidad de que el cheque se mueva del banco X al banco Z para que se apliquen los fondos cuando opere esto de la cámara de compensación. Es decir, de que un usuario deposite un cheque en el banco X, pero ese cheque lo asegura su pago el banco Z. Entonces, eso es lo que pasa, pues, es decir, ya no es necesario hacer ese movimiento del cheque físico, sino que el cheque digitalizado, ¿verdad? Porque esto tiene que ver mucho con la digitalización de las transacciones económicas y financieras. El cheque digitalizado ya surte los mismos efectos legales. Entonces, técnicamente, eso es el truncamiento bancario. Obviamente, esto en un contexto de dictadura, por supuesto que genera mucha desconfianza, genera mucho escepticismo de parte de las personas usuarias de los servicios financieros.